Yo muy ¿Qué bien, y tal? tú, estupendamente. Aquí un martes más en nuestro Si es Posible. Pues yo también estoy súper feliz. Además, este martes para mí es muy especial. Es una Ujú. semana muy importante, muy poderosa, básicamente porque estamos en lanzamiento. Acuérdate que te dije que Sí. estábamos en Ujú. lanzamiento de algo maravilloso que es propósito y talento. Y estamos aquí con muchas ganas porque mañana tenemos la masterclass para ayudar a muchísimas personas a que descubran su propósito de vida, Ujú. a que empiecen a indagar ese proceso de autoconocimiento tan importante para empezar a saber quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Para vivir una vida más plena, una vida más bonita y sobre todo también muchas veces ese momento y ese espacio de poder parar y de poder decir, bueno, es hora de volver a recalcular la ruta de mi vida, saber dónde estoy, dónde quiero Ujú. estar. Y por eso vamos a hacer mañana esta masterclass de Descubre tu propósito y sobre todo desarrolla esos talentos para que sea posible. Ujú. Vale, esto es mañana, pero hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con Con esto que esto, mañana vas a vale. hacer y por eso te he Ujú. dicho que yo estaba muy feliz, muy contenta porque estoy en una semana súper interesante, muy de conexión, de propósito y hoy tengo un invitado súper especial, ahora le presentamos. Y precisamente vamos a hablar de esa parte de lidérate para poder liderar. Y precisamente tiene que ver con esto, con la conexión con uno mismo y cómo podemos empezar a cambiar todo desde ese momento que nos damos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de crear, cambiar nuestra realidad y empezar a vivir una vida pues, con más sentido, más plena. Así que bienvenido, buenas tardes, Honorio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias de invitarme a vuestro programa. Hola, Honorio, encantado de saludarte yo también. Mm. Bueno, pues Encantado. Honorio, yo estoy muy feliz de tenerte aquí hoy en el programa porque, bueno, te conozco hace mucho tiempo, te he escuchado dar conferencias, te sigo muy de cerca y bueno, ahora además estamos compartiendo algo muy bonito también y bueno, quería traerte aquí porque si hay alguien que nos puede explicar qué es eso de liderarse, ¿no? Para poder liderar, eres tú y toda la experiencia que tienes acompañando a muchísimas empresas, personas, empresarios a esa parte de conocer que el liderazgo tiene que ver con esa conexión con uno mismo, desde dónde estamos haciendo las cosas y para qué. Pero antes de empezar de lleno contigo, Sí. Honorio, yo tengo una pregunta y es la pregunta que siempre hacemos cuando alguien llega aquí al programa y es, ¿qué es para ti? Sí, es posible. Pues para mí, si es posible, es que siempre hay oportunidad para intentar las cosas que queremos y que deseamos. Y digo intentar porque para mí eso es lo posible. Sobre todo desapegándonos del resultado, que creo que es lo más importante. Y si es posible, intentar. Si es posible, hacer. Y si es posible, luchar. Lo que me importa poco es el resultado, porque después de experiencias vividas, el resultado no depende de nosotros. De nosotros depende lo que sí es posible que hagamos hoy. Qué bueno, me encanta esto porque es algo muy interesante, ¿no? Cuando nos apegamos a los resultados, a las expectativas, a ese futuro, ¿no? Tengo un proyecto y lo que quiero conseguir es estos números, estos resultados, etcétera. Y cuando entendemos que si nos apegamos a eso de una forma, pues realmente como muy perjudicial, porque al final no es sano el estar apegado a un resultado desde el punto de vista que estar apegado a un resultado nos puede llevar a la frustración, a la desmotivación y sobre todo a perdernos lo más importante, que es disfrutar del camino. Entonces, gracias por compartir esta parte del apego, pero qué difícil es, ¿no, Honorio, desapegarnos del resultado? ¿O Pues cuánto cuesta? sí, es muy difícil. Lo que pasa es que cuando has pasado por diferentes proyectos y ya has vivido esa experiencia de que el resultado no depende de ti y que lo que sí depende de ti son las 5 o 10 acciones que te planteas hoy, y es importante tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es la meta, pero lo que es más importante es tener claro qué depende de mí, cuál es mi objetivo de hoy como acciones que dependen de mí y hacer eso que depende de mí. Y a partir de ese momento, el resultado que salga, pues será lo que Dios quiera. Si de mí depende hoy
me invento, ¿no? Una acción, oye, hoy depende de mí hacer 5 llamadas a 5 personas para un tema concreto que me lo he preparado, me lo he estudiado y hago las 5 llamadas a 5 personas y las 5 personas me dicen que no. Bueno, pues oye, yo he hecho lo que estaba en mi mano, pero si las 5 personas dicen que no, pues han dicho que no. Y hay que saber aceptar ese resultado. Y ahí hay un trabajo interior enorme. ¿Qué has aprendido tú a lo largo de estos años? Porque claro, Honorio, cuéntanos un poco sobre ti, la trayectoria profesional que llevas y también por qué estamos hablando de esto, ¿no? Porque esto viene a raíz de muchas experiencias vividas, muchos momentos de frustración a través de las diferentes empresas que has tenido también y de los procesos que ese día has acompañado. Cuéntanos un poco más sobre esto. Pues mira, mi experiencia, yo empecé estudiando en el Colegio de La Salle, en Córdoba, después estudié ingeniero agrónomo y he estado siempre vinculado al sector de la industria agroalimentaria, tanto como directivo, trabajando en empresas, ¿no? Estuve como director de calidad en Cova y 5 años, después estuve 7 años como director de calidad de Starbucks para España, Francia y Portugal. Y después tuve otros 6 años como director general en Arte Oliva, ¿vale? Y después de esa experiencia de directivo trabajando para otra empresa, ya decidí emprender por mi cuenta a raíz de que en el último proyecto no supe gestionarme bien emocionalmente ante un proyecto muy, muy difícil y fue lo que me hizo transformarme y lo que hizo meterme a formarme como coach en la Escuela Europea de Coaching en Madrid y así llevo 12 años formándome. Raro es el mes que no hago algo de formación nuevo y así llevo 12 años formándome y después de 12 años pues puedo decir que sé un poquito de esto, muy poco, porque hay tanto para aprender y para saber de todo el mundo de lo que es gestión emocional, motivación, liderazgo. Hace falta dedicar mucho tiempo de formación y hace falta dedicar mucho tiempo hacia nosotros mismos, parándonos y haciéndonos preguntas incómodas. Entonces, bueno, la puede hacer uno solo o la puede hacer uno acompañado con un coach, mentor o alguien que te ayude a llegar más rápido. Fíjate que esto que dices es para mí muy importante, ¿no? Cuando llevamos nuestro propio camino y al final todos tenemos que pasar por ese momento en el que primero nos formamos y segundo tenemos que no solamente es formarnos, ¿no? Y eso para mí es clave. De nada sirve la formación si no hay un proceso de experimentar lo que estamos aprendiendo o lo que llega a nosotros, ¿no? Y esto es clave, la forma en la que nosotros empezamos a hacernos esas preguntas incómodas, empezamos a cuestionarnos las cosas, si realmente son o como nos han contado que eran, y empezar a generar ese cambio, ¿no? Pero ese cambio desde ese interior. Y para mí hay algo clave en todo esto que dices, Honorio, y es que cuando haces el camino solo, es un camino bastante más arduo, bastante más difícil. No digo que no haya personas que lo puedan hacer solo, pero siempre una mano que nos acompañe o una mirada diferente que nos pueda dar otra visión. Quizá una visión en la que nosotros ahora mismo no estamos viendo mucho más allá de lo que está en nuestra mente, en nuestra retina, en nuestra realidad. Y hay otra persona que nos dice una palabra, nos da algo que nos hace un clic en nuestra mente. Entonces, para mí esto es importante, el acompañamiento, ¿no? Entonces, yo sé que tú te has... mejor. De acuerdo. Al final, cuando yo me formé como coach en la Escuela Europea de Coaching, mi coach fue Kiko Junquera, que era de las primeras personas que hace 12 años ya hablaba del coaching, la ciencia y salud, y cómo afecta la salud o la mala gestión emocional en la salud. Entonces tuve la suerte de tener un coach de primer nivel y eso me ayuda muchísimo para poder afrontar mi día a día. Y después, estos últimos 3 años, me he formado y estoy con el doctor Mario Alonso Puig, que para mí pues, puede ser de los mejores del mundo en el tema de motivación, liderazgo y sobre todo liderazgo transformador. Y al final, el poder estar con personas muchísimo mejores que uno mismo, pues te ayudan a avanzar
y sobre todo te ayudan a que tú vayas hacia la dirección que tú quieres, no hacia lo que el mundo te lleva. Ok, esto es muy importante, ¿no? Al final que tú seas el dueño, ¿no?, de esa vida que tú quieres crear, en esa dirección que tú quieres construir, ¿no? Que no sea la vorágine del día a día o del mundo que nos lleve hacia un lugar que quizá no sea nuestro lugar, ¿no? Que tenemos que pensar, ¿yo quiero estar aquí o dónde quiero estar? Y, Honorio, ¿qué es para ti liderarte? Porque tú hablas de liderarte para liderar. ¿Qué significa esto? Pues mira, significa que para poder liderar cualquier proyecto, ya sea un proyecto familiar, profesional, lo que sea, ¿no? Primero necesitas liderarte a ti. Y cuando te empiezas a liderar tú y a conocerte tú, te das cuenta de muchas cosas más que puedes hacer hacia afuera. Pero primero necesitas trabajarte tú. Y entonces yo en la conferencia esta que imparto de liderarte para liderar, lo que intento transmitir es las 10 cosas que hago yo para ayudarme en mi autoliderazgo, para que me sirva a mí y así poder liderar a otros. Por ejemplo, ¿no? Hay un tema que creo que es fundamental y es cómo nos hablamos. Porque cómo nos hablamos impacta totalmente en cómo nos sentimos y en cómo nos sentimos impacta totalmente en cómo actuamos. Entonces, cuando uno para y se pregunta, oye, ¿qué me digo? Y se da cuenta de las barbaridades que nos decimos a nosotros mismos y que esas barbaridades no seríamos capaces de decírselas a nuestros mejores amigos, resulta que, claro, si te hablas mal, pues vas a sentirte mal y desde ahí vas a actuar mal. Entonces, claro, necesitas empezar a trabajarte eso. Necesitas empezar a, primero, ser consciente de cómo me hablo y segundo, empezar a dar pasos para hacia dónde quiero dirigir esa conversación que tengo conmigo mismo para que sea productiva y para que me sirva, no para que me destruya y me baje la autoestima y por lo tanto va a ser muy difícil que sea capaz de liderar proyectos si no entiendo cómo funciona mi cerebro y si no entiendo cómo es mi relación conmigo. Totalmente. Entonces, en el tema de liderarte para liderar es trabajarte, conocerte. Es un trabajo de largo plazo, no es un trabajo de corto plazo, pero claro, cuando cada vez te conoces mejor y entiendes qué te pasa y sobre todo cómo te toman las cosas que te pasan, es mucho más fácil después entender a tu equipo en el trabajo o entender a tus hijos o comprender mucho mejor a tu familia. Entonces, todo eso requiere un proceso previo con uno mismo y lo que yo siempre digo, en el colegio y la universidad y en muchos sitios se enseña muchas matemáticas, física, química, lengua y un montón de asignaturas, pero a nadie le enseñan cómo gestionarte o autogestionarte emocionalmente. Y tengo clarísimo que el futuro va de que las personas sean capaces de gestionarse mejor emocionalmente, porque estudiar cualquier asignatura la estudias, pero esto de saber gestionarte emocionalmente necesita dedicarte tiempo a ti y es un tiempo incómodo, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Si esto lo haces con un profesional, con un coach, con un mentor o con alguien de confianza donde te ayude, pues va a ser mucho más rápido, pero al final es una tarea pendiente que por desgracia la tiene la mayoría de las personas, ¿no? Totalmente. Al final es tanto tú como yo, por ejemplo, que acompañamos a personas, ¿no?, en procesos de cambio y así es importante nuestra figura, es súper importante, pero evidentemente cada uno tiene que hacer su proceso, cada uno tiene que hacer su trabajo y tiene que tener la voluntad, porque al final para que haya un cambio tiene que haber una voluntad de generar ese cambio, ¿no? Si no hay voluntad, es como lo que hablábamos, ¿no?, lo de las palabras, qué importante son las palabras. Es que las palabras nos pueden dar vida y nos pueden destruir, nos pueden ir quitando la vida. Entonces, cuando entendemos qué importante es cómo nos hablamos, lo que nos decimos, porque eso influye directamente en cómo vamos a estar en nuestro bienestar, en lo que conseguimos, en los objetivos, ¿no?, que nos marcamos y a los que vamos. Entonces, para mí esto es una...
es fundamental. Ahí hay una frase de un psicólogo americano fundamental que decía, William James, decía, eres tú con tu forma de hablarte si vas a decir que te has caído en un bache o en una tumba. Y eso te dice claramente, al final, pues si me he caído en un bache, pues me levanto y aprendo de ese bache. Si me hablo diciendo que me he caído en una tumba, me acabo de matar. Entonces, claro, pues eso es lo más importante de nuestra historia, ¿no? William James, americano, que estudió en Harvard, lo decía con esa frase que es contundente y que hace que al final una persona pues se sienta mejor o se sienta fatal. Así es, lo sutil del lenguaje, ¿no? Al final hay como sutilezas o pequeñas cosas en el lenguaje que generan ese cambio, esa energía, ¿no? Entonces, fíjate, este ejemplo que has puesto es maravilloso porque nos da una visión súper clara de cómo afecta y cómo impacta lo que nos hablamos, ¿no? Y, bueno, estamos llegando al final del programa, Honorio, que esto pasa súper rápido. Nos queda un minuto, de hecho, menos. ¿Qué le podríamos decir a cualquier persona para que se lidere mejor mañana cuando se despierte por la mañana? ¿Qué le recomiendas hacer? Pues que pare, que coja un papel, un lápiz y que se haga esta pregunta. ¿Cómo me hablo hoy y cómo me puedo empezar a hablar mejor? Hay que parar. Estamos en un modo de correr y hay que parar. Pues Ana, paramos, pero seguimos. La semana que viene, ¿no? La semana que viene seguimos aquí en nuestro Si es Posible. Honorio, mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Honorio. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y a ti, Ana, te espero la semana que viene, de nuevo aquí otra vez en nuestro Si es Posible. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias a todos.